Hoy vamos a seguir viendo en Marcos 10, 46 al 52. Vamos a leerlo a ver qué dice ahí. Marcos 10, del 46 al 52. Y luego le platico una pequeña historia. Marcos 10, del 46 al 52. Dice así. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él, o sea Jesucristo, y sus discípulos, y una gran multitud, y Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a los pies de Jesús, y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¡Wow! ¡Qué tremendo milagro! ¿Qué quieres que te haga? Quiero ver. Pues está bueno, pues, estás viendo. Hay una canción, bueno, un canto, no sé cómo llamar, una canción country, que se llama Pregúntale al ciego, él lo vio todo. Ask the blind, he saw it all. Así se llama. Y la letra más o menos va así, es una traducción ahí, media barata que me aventé yo ahí. Dice: estaba trabajando en la ciudad una tarde atendiendo algunos asuntos de negocio, así dice la letra, cuando oí una conmoción un par de calles más adelante y pregunté: ¿qué pasa allí? Y un joven que estaba corriendo en esa dirección y se detuvo nada más para recuperar el aliento, me dijo, le pregunté cuál era la prisa, me sonrió y me dijo: yo estoy tratando de alcanzar al cojo para que me diga qué pasó aquí. Al cojo. Sí, se fue corriendo a casa porque el mudo le quiere decir a la sorda que escuchó el mensaje de Jesús y va a seguir el llamado de Dios. ¿Cómo estuvo? El cojo salió corriendo porque el mudo le iba a decir al sordo que escuchó lo que Jesús sabía, los milagros de Jesús. El ciego lo vio todo. Y dice la canción: es difícil de creer, pero si no confías en lo que te digo, pregúntale al ciego, él lo vio todo. Así dice la canción. Ask the blind, he saw it all. Así se llama la canción en inglés. Está bonita la canción, por cierto. Pero a veces es difícil escuchar los milagros que hizo Jesús y contarlos tal como sucedieron. Una cosa es leer que un ciego recuperó la vista, y otra cosa muy diferente es ver que suceda, y aún más difícil platicarle a una persona que sí pasó. Pero la Biblia nos dice que eso pasó, entonces le creemos, ¿no es cierto? Los sobrevivientes de una enfermedad crítica, por ejemplo Arley y algunos otros sobrevivientes de cáncer, etcétera, cuando ellos vienen y nos cuentan lo que pasaron, los respetamos por su coraje, por su fuerza de voluntad, por lo que implica el tratamiento, por el sufrimiento. Uno dice: wow, les admira por vencer la enfermedad, ¿no es cierto? Y dice: wow, qué tremendo. Pero alguien a quien se le hizo un milagro, a quien Dios sanó, alguien a quien todo lo que hizo fue pedir la mano, pedir: Señor, pues quiero ser sano, y lo sanaron. ¿Por qué vale la pena mencionarlo? ¿Por qué vale la pena mencionar qué hace tan especial esta historia que pasó hace como 2000 años de un ciego que estaba sentado en la calle y le dice: Señor, quiero ver? Pues ándale pues, y vio. ¿Qué lo hace tan especial para que lo mencionemos? Un milagro depende de 2 o 3 cosas. Una, obviamente, la necesidad. Si yo no tengo necesidad, no voy a pedir por un milagro. 2, obviamente, la fe para creer en el milagro, ¿no es cierto? Y 3, más importante, ¿quién me va a hacer el milagro? Hace falta quien me haga el milagro, ¿no es cierto? Así que por lo menos estamos esas 3: la necesidad,
necesitamos creer y necesitamos quien me haga el milagro. ¿Cuál es primero? Pues yo pienso que la necesidad. Si este Bartimeo no hubiera estado ciego, no lo hubiera ido a ver a Jesús para que lo sanara. Así que lo primero que yo pienso que es la necesidad. ¿Qué es lo segundo? La fe. Si él no hubiera tenido fe, no hubiera podido ir a Jesús y no le hubiera pedido a Jesús que lo sanara. Y por último, ¿quién lo iba a sanar? Jesús, el Hijo de David. Así que era importante que Jesucristo pasara por ahí para que el ciego le pidiera, ¿no es cierto? Así que mire, nuestra mejor opción en medio de un problema es acudir a Jesús. Cuando estamos en medio de la necesidad, la situación, la enfermedad, nuestra mejor opción es acudir a Jesús. Eso fue lo que hizo Bartimeo. Pero aquí está el asunto. El problema es que el problema no es importante. Lo que es importante es confesar a Jesús en medio del problema. Eso es lo importante. Usted dirá, hermano, pero es que no sabe qué problemón tengo. Lo importante es que en medio del problema usted confiese a Jesucristo en medio del problema, y eso hace la diferencia. ¿Se da cuenta? Si ponemos atención al pasaje que acabamos de leer, la narrativa está totalmente al revés de lo que acabamos de decir. Primero aparece Jesús, viene con sus discípulos, Él es el que va a hacer el milagro. Después la fe del ciego empieza a gritarle, Jesús, Hijo de David, ayúdame. Y al final viene la necesidad. ¿Qué quieres que te haga? ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo primero? Que Jesucristo estuviera ahí. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no está en medio de nosotros, de nada sirve nada. ¿Por qué se menciona a Jesucristo primero? Porque tenemos que enfocarnos en Cristo en medio del problema. Tenemos que enfocarnos en quién va a sanar. Tenemos que enfocarnos en quién me va a sacar del problema. Tenemos que enfocarnos en quién es Jesucristo. Amén. Versículos 46 y 47, ahí mismo donde estamos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timoteo, de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Primero se menciona a Jesús en la historia. Y aquí hay una gran multitud que está siguiendo a Jesús y a los discípulos en su camino a Jerusalén. Es la última vez que Jesucristo camina a Jerusalén y lo van a matar. Él sabe que es la última semana ya. De hecho, en el capítulo 11, vamos a ver ahorita, viene la entrada triunfal a Jerusalén, viene la crucifixión de Jesucristo. ¿Por qué lo venía siguiendo tanta gente? ¿Por qué viene Jesucristo con tanta multitud de gente? Marcos 11, del 9 al 10. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. ¿Por qué lo venían siguiendo? Es obvio que la gente del tiempo de Jesús estaba cansada de ser esclavos de otros. Antes de los romanos habían estado los griegos, casi 150 años fueron esclavos de los griegos. Periodo de tiempo como de 80 años fueron libres y vienen los romanos. Ya los romanos habían estado con ellos por ahí de 100 años, ya los habían esclavizado 100 años para el tiempo de Jesús. Así que los judíos están cansados de ser esclavos de otro país. Y lo que la gran mayoría quería, lo que la gran mayoría pensaba del Mesías, es que los iba a liberar del imperio romano. Así que, ¿por qué lo van siguiendo? Porque ellos piensan que Jesucristo va a derrocar a Roma y que Él se va a sentar en el trono y va a restaurar el país de Israel y entonces van a estar otra vez libres. Eso es lo que todo el mundo piensa. Pero mire, acompáñeme, Lucas 19, 9 y 11.
Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Por qué estaban siguiendo a Jesús? Porque ellos pensaban que el reino de Jesucristo se iba a manifestar en ese momento, que los romanos iban a ser derrocados y que iban a ser libres otra vez. Por eso venía la multitud siguiendo a Jesucristo a Jerusalén. ¿Se da cuenta? Salmo 110 del 1 y 2. Traigo hartos versículos, así que vamos a apurarnos hoy, oiga. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, dominará en medio de tus enemigos. David obviamente está hablando de Jesús aquí, porque Jehová no le puede decir a David mi Señor. Así que Jehová está hablando de Jesucristo. David es una profecía acerca de Jesucristo. Señor, Señor, está hablando de Dios, de su reino espiritual. Si no, ¿cómo es que se iba a sentar a la derecha del trono de Dios? Jehová le dijo a mi Señor: siéntate a la diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Obviamente estamos hablando de Jesucristo. ¿En dónde está el trono de Dios? Está en el cielo. Así es que, ¿cómo le dice siéntate a mi diestra a David? Obviamente que no, está diciendo a Jesucristo. Y obviamente que estamos hablando del reino celestial de Jesucristo. Así que los judíos que no comprendieron esta palabra, ellos pensaban que él estaba hablando del reino aquí en la tierra, y creen que el Mesías va a estar aquí en la tierra. En Marcos 11, 9 al 11, donde leímos, le decían: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Pero el ciego Bartimeo le gritó: Jesús, hijo de David. Aquí hay una diferencia importante, porque los que estaban con Jesucristo en la entrada triunfal no entendieron quién era Jesucristo. Ellos pensaron que iba a ser el rey terrenal. Pero el Bartimeo, el ciego, sí entendió que él era el Mesías. Jesús, hijo de David. Todo el pueblo, menos el ciego, falló al reconocer quién era el Mesías. Más adelante, después de que Jesús ha sido tomado arriba y que Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica, Pedro le establece bien la cosa y les explica a la gente de Israel quién era el Mesías. Mira, acompáñeme a Hechos 2. Le vamos a dar un montón de vueltas hoy al asunto. Hechos 2, 22 y 24, después 29 y 32. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro le está explicando cómo está la cosa. El 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se levantase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no se quedaría en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro pone el récord como debe de ser. El Mesías al que ustedes mataron no iba a ser el rey de la tierra. Es el Hijo de Dios que vino por la promesa hecha a David. Pedro les abre los ojos y les dice quién era. A Pedro se lo reveló el Padre, más atrás lo vemos. Tal vez al mismo ciego se lo reveló el Padre.
Acompáñeme a Mateo 16:31. Porque usted me está mirando aquí como, pastor, ¿de dónde sacó todo esto? Mateo 16, del 13 al 15. Yo dije 31. Mateo 16, del 13 al 15. Dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Se acuerdan? Él les pregunta, Pedro lleno del Espíritu Santo contesta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. A él se lo reveló el Padre. Al ciego Bartimeo tal vez también se lo reveló el Padre. Entonces una de las preguntas para hoy es, ¿y tú sabes quién es Jesús? Porque si sabemos quién es Jesús, cambia todo el panorama. Una vez que sabemos quién es Jesús, estamos libres de estar en Cristo. Mateo 16, del 13 al 15, ya lo leímos, ya va. Si tenemos a Jesús y sabemos quién es Jesús, entonces tenemos la fe para ir a Jesús. El ciego Bartimeo sabía quién era Jesús y Marcos lo describe con lujo de detalles. Mire, Marcos 10 otra vez. Marcos 10, 47. Por eso a mí me gusta Marcos, porque tiene hartos detalles, chiquititos pero específicos. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces diciendo, Jesús, hijo de David. Entonces habla de sus dos condiciones, de su condición terrenal, de su condición espiritual. El ciego Bartimeo sabe que Jesús es Nazareno, el hijo, según se decía o según se sabía, de José, hijo de María, descendiente de la tribu de Judá, el hijo de David. Su fe no podía ser aplacada por la multitud. Él sabía lo que las Escrituras decían. Acompáñame a 2 de Samuel 7. Le dije que traía hartos versículos hoy. No se me duerma porque el que se duerme pierde. 2 de Samuel 7, del 13 al 16. Hablando de Salomón, Dios le dice a David, él, Salomón, edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Ten misericordia de mí, dijo el ciego Bartimeo, su misericordia no se apartará. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El Hijo de David es el Rey eterno. Así que el ciego Bartimeo se la sabía de todas. Nazareno, María y José, hijo de David, la promesa del Rey eterno. Ten misericordia de mí, no apartaré mi misericordia de ti. Así que Mateo pone ahí todos los detalles bien interesantes. Marcos pone todos los detalles interesantes. Y Mateo nos pone otra discrepancia interesante también. Es que esto tiene mucho para darle, oiga usted. Mateo 20, del 29 al 30. Es la misma historia, pero Mateo la cuenta diferente. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y aquí tenemos el problema, oiga. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Cómo que 2 ciegos, oiga? Marcos dice que nomás era uno, Mateo dice que eran 2. Ah, caray. ¿Qué más dice Marcos? Vamos otra vez a Marcos 10. Marcos 10, 46 dice, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Marcos menciona el nombre del ciego y menciona el nombre de su papá. ¿Por qué? Bueno, porque eran 2 ciegos, como dice Mateo, pero un ciego era especial. No era cualquier ciego. Se conoce el nombre de su papá por alguna razón. Se menciona el nombre de su papá porque no era cualquier familia.
La Biblia no dice cómo es que el ciego Bartimeo sabía que Jesús era el hijo de David. La Biblia no dice si el ciego asistía a la iglesia, no dice nada de eso, pero es obvio que venía de una descendencia judía, por eso mencionan el nombre. De otra manera no lo hubieran mencionado. El papá de Bartimeo era bien conocido por todos, por eso lo mencionan. Tal vez participaba en el templo, aunque eso no nos dice la Biblia. Por esto suponemos que el ciego Bartimeo no era necesariamente ignorante de la palabra de Dios. Era judío, sabía las escrituras, de chiquito le habían enseñado. Así que no es de extrañarse que él hubiera estudiado la palabra y supiera quién era Jesucristo. Tuviera el conocimiento de quién era el Mesías prometido a David. Ay, pastor, cómo le da vueltas al asunto. ¿Por qué es importante establecer esto? ¿Por qué es importante establecer que el ciego sabía? Pues porque, bueno, pastor, pues no sé, usted le da vueltas al asunto para todo. Sí, pero ese no es el punto. Acompáñeme a Romanos 10, 13, 17. Hoy, Romanos 10, 13, 17. Al 17, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde le salió la fe a este ciego Bartimeo? De la palabra de Dios. Él estudiaba la palabra de Dios. Es importante que establezcamos este punto, porque entonces cuando uno está enfermo y viene la persona y dice, ore por mí, usted tiene fe que Dios lo va a sanar. ¿De dónde salió su fe? O es que yo vi en la televisión que el evangelista, que le echaron agua y sabe qué. ¿De dónde salió tu fe? La fe viene de la palabra de Dios. Amén. Acompáñeme a Marcos 5, 25 al 29 y luego el 34. Marcos 5. Que no me muevan a Marcos del lugar, oiga. Marcos 5, 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Mire lo que dice el 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. 27. Cuando oyó hablar de Jesús, entonces dijo, Él me puede sanar. Versículo 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Porque creyó, antes de ser sanada, fue salva. Tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Se da cuenta? Por eso es importante establecer de dónde viene la fe. Porque a veces nos hacen sentir mal. Pues Dios no te contestó porque no tienes fe. Bueno, es que de dónde viene tu fe, en quién estás poniendo tu fe, en quién estás confiando. Esta mujer y el ciego confiaron en Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es lo que produce la fe. Yo espero que al leer este milagro de los ciegos que recibieron la vista, usted se fortalezca en su fe en Jesucristo. Usted se sienta con más ánimos de buscar a Cristo. Pero si usted no ha creído en Jesucristo, ningún milagro lo va a convencer de quién es Jesús, solamente el evangelio de Jesucristo. No importa cuántos milagros vea. Lucas 16, 27 al 31.
El rico se murió, el mendigo se murió, uno fue a un lugar de tormento, el otro fue al seno de Abraham, y desde ahí le dice el rico. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, tampoco creerán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Se da cuenta? ¿Quién se levantó de los muertos? Jesucristo. Si usted nomás escuchó que Jesucristo se levantó y no tiene todo el evangelio completo, tampoco le sirve. Tiene que tener el evangelio de Jesucristo completo, la gracia solo, por fe solo, por Dios solo, en Cristo solo. El evangelio de Jesucristo tiene que ser completo. Tampoco van a creer aunque alguno se levante de los muertos, le dijo Abraham. Los milagros no lo van a salvar, no le van a dar la fe que necesitamos. Si usted no ha creído en Jesucristo como Salvador personal, quien le liberará de la condenación eterna, usted no conoce el evangelio de Cristo. Oiga, pastor, pero si yo he venido a la iglesia ya por años, por años yo he estado en la iglesia. Muy bien, entonces usted conoce el evangelio de Cristo. Pero seguro, pastor, pues ¿qué cree, que yo vengo a perder el tiempo? No me dé ideas. Pastor, ok. Conteste esta simple pregunta. ¿Qué necesitas para ser salvo, para heredar al reino de los cielos y para escaparte de la condenación eterna? Creer. No necesitas buenas obras, no necesitas cambiar, no necesitas donar dinero a la iglesia o alguna caridad, no necesitas predicar el evangelio, no necesitas ser miembro de una iglesia, no necesitas evaluar tu estilo de vida, no necesitas arrepentirte y dejar de pecar, no necesitas demostrar que eres diferente. Lo único que necesitas hacer es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y eres salvo. Lo único que necesitas para ser salvo es el evangelio de Jesucristo. Lo único que necesitas para tener fe es la palabra de Dios. Y es lo mismo que hizo el ciego Bartimeo, casi. Él confesó que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de David, por la promesa hecha a David. De ahí venía su fe. Y por eso Jesucristo lo escucha. Y ya que confiesa a Jesucristo, ya que todo pasa, viene la necesidad. ¿Cuál es la necesidad del ciego Bartimeo? Versículo 48 de Marcos 10. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia. Él seguía gritando, había una necesidad. ¿Qué dice el 49? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Hasta este punto, mire usted, nos falta como un versículo de la historia y todavía no se sabe qué le va a hacer Jesucristo. Todavía no se sabe lo que Él necesita. Aún a pesar de que Jesucristo está a punto de entrar a Jerusalén, aún a pesar de que Jesucristo está a punto de dar su vida, Él tiene misericordia del ciego. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En el versículo 49 le dice a la multitud, ya me perdí usted. En el versículo 49 le dice a la multitud: ten confianza, ¿no es cierto? Pero mire, antes de que la multitud le diga ten confianza, le dicen que se callara. 48. Y muchos le reprendían para que callase. Va la multitud, el ciego escucha que viene Jesús y todo el mundo le dice: cállate, cállate, cállate. Pero ¿cómo le decían que se callara? Así de buena manera: págale.
o de mala manera. ¿Por qué no además de ciego te vuelves mudo? Cállate. Lucas 1, 18 y 20. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, está hablando con el ángel. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El ángel viene, habla con Zacarías, le dice: ya escuchamos tu petición, tú quieres tener hijos, vas a tener un hijo. Zacarías no le cree. ¿Cómo así que voy a tener un hijo? Oye, ya estoy viejo, ya no, ya, para estas cosas ya, yo ya no. Y le dice el ángel: pues te vas a quedar mudo porque no me creíste. ¿Ok? ¿Qué hizo el ángel? Dio una orden espiritual. Y Zacarías se quedó mudo. Right? La misma palabra, la misma frase están usando con Bartimeo. Que se quede, le están dando una orden que se calle. No puedo decir algunas palabras feas, pero le están diciendo palabras feas a Bartimeo. Le están diciendo: pero cállate, ¿cómo molestas? Así como le dijo el ángel a Zacarías: ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Así le decían al Bartimeo: ojalá te quedaras mudo y no pudieras hablar. Pero Jesucristo, 10:49, Él lo manda a llamar, ¿no es cierto? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y le llaman y le dicen: ten confianza, levántate, te llama. La cosa cambia. Ya que Jesucristo dijo: no, un momento, trágamelo para acá. La gente le dice: ten confianza. Es una palabra bien interesante que puse ahí, que es que en griego, pero bueno, le dicen: ten confianza. Esa palabra, ¿dónde la utilizaron? ¿Quién más la ha utilizado? La ha utilizado Jesús. Mateo 9, 21 al 22, en la misma historia que estábamos viendo de la mujer con el flujo de sangre, pero desde la historia de Mateo. Dice la mujer: porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose, mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. La misma palabra, ten ánimo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Ten confianza, ten coraje, ten valor. Cree en mí. ¿Se da cuenta? No temas. ¿Qué le están diciendo al ciego? Ya está. Tu milagro ya está. Ve por tu milagro, casi le están diciendo al ciego, porque ya, si te mandó llamar Jesús, es que ya está. Ni modo que ya de que te mandó llamar Jesús te diga: no, siempre no. Cuando Jesús dice algo, Jesús lo cumple, ¿no es cierto? Así que, mire, Marcos 10 del 50 al 52, me lo brinqué ahí. Marcos 10, 50 al 52, ahí está. Yo pensé que me lo había marcado, pasado. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¡Wow! ¡Qué chiste! Ni se tardó. Viene corriendo: ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista. Ok, bye. Y se va Jesús y aquel recibe la vista y lo empieza a seguir. ¿Qué vemos en estos 3 versículos? La actitud del ciego. Cómo se levanta, avienta la capa y sale corriendo a buscar a Jesús. Tal vez alguien le ayudó porque no veía, qué sé yo, pero se levanta con ganas de ir a encontrar a Jesús. La pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿No es una pregunta obvia? ¿Qué quieres que te haga? La necesidad era obvia. Quería ver. ¿Por qué le preguntó Jesucristo? ¿No era obvio?
que recobre la vista, el milagro, ¿no es cierto? La actitud, la pregunta y el milagro. Ok, mismo canal, misma hora, en 15 días, aquí nos vemos, le platico la actitud, la pregunta, el milagro. Esa es para la siguiente clase, porque si no, no vamos a acabar hoy. Pero Jesús le hace la pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Usted qué quiere que le haga Jesús? ¡Wow! Que recobre la vista, dice el ciego. Que recobre la vista, a lo mejor usted se va a confundir con esa palabra. No quiere decir que el ciego veía antes y se quedó ciego y después quería volver a ver, sino que nunca había visto. Que vea, yo quiero ver, es lo que dice el ciego, yo quiero ver. En griego, que recobre la vista es una sola palabra. Quiero ver, es lo único que quiere, quiero ver. ¿Qué le dice Jesús? Ok. Y enseguida recobró la vista. ¡Wow! ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que Dios te haga? La verdad no depende de lo que tú quieras que tú haga, sino la verdad depende de lo que tú sepas de quién es Jesucristo. La verdad acerca de Jesucristo es el punto más importante de las Escrituras. Y este relato de la sanidad del ciego Bartimeo no es la excepción. Ponen primero a Jesucristo, no a la necesidad, no al problema, no a ver si podía. Ponen primero a Jesucristo. El ciego declara que Jesús es el Mesías, el Hijo de David, la promesa cumplida, y en base a esta simple declaración, el ciego es recibido por el Maestro. Cuando usted y yo vamos al Maestro con nuestros problemas, ¿qué me da la garantía que me va a recibir y que me va a escuchar? ¿Que tengo problemas? ¿O que le conozco como mi Señor y Salvador? Que sé quién es Jesucristo. ¿Qué va a hacer que el Maestro me diga, ven? ¿Qué va a hacer que el Maestro me llame para escuchar y me diga, ¿qué quieres que te haga? ¿Mi necesidad? ¿Mi problema, mi enfermedad? ¿Mi buena asistencia a la iglesia? El conocimiento que yo tenga de Jesucristo, la seguridad que yo tenga de que sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario. Eso es lo que va a abrir las puertas. Aunque la multitud no quería que Jesús se distrajera con un ciego pordiosero, la declaración con fe acerca de quién es Jesús es capaz y es suficiente para llamar la atención de Jesús. ¿Cuándo Jesús nos escucha? Cuando vamos a Él con una fe que es producto del conocimiento de lo que Jesucristo ha hecho por mí. Cuando vamos con Él con una fe que es producto de la promesa que Él ha hecho por mí, que yo sé que es una promesa mía, cuando me apropio de la promesa. Cuando dice, cree, eres mi hijo. Cree, has pasado de muerte a vida. Cree, ya no vas a tener condenación. Cree, te he dado vida eterna. Cuando me apropio de esas promesas, entonces yo voy a Jesucristo y le digo, Señor, porque sé quién eres, mira mis problemas. En lugar de porque tengo problemas, vengo a ver si tú puedes. La necesidad del ciego era demasiado obvia. Él necesitaba ver. Demasiado obvia, ¿no? La semana que entra vamos a ver por qué Jesús le pregunta. Era demasiado obvia, él necesitaba ver. ¿Por qué Jesús le pregunta? Porque la necesidad del ciego no era lo importante. El milagro de su vista no era importante. Lo que era importante es que se confesara quién era el Mesías antes de que el Mesías fuera entregado. Él es casi el último milagro que hace Jesucristo, si no es que es el último. Después le arregla el oído al soldado que le corta la oreja a Pedro. Pero este es el último milagro en el que Jesús se detiene a hacer un milagro.
¿Por qué era importante? No porque fuera un milagro, no porque el ciego se supiera quién era el ciego, no era por eso. ¿Sabe por qué era importante? Porque lo importante es cuando confesamos a Jesucristo. Jesucristo quería escuchar que se confesara que Él era el Mesías, el Hijo de David, el Hijo de Dios prometido. Nuestra mejor opción en medio del problema es entonces acudir a Jesús. Cuando estamos en medio del problema, vayamos a Jesús, es nuestra mejor opción. No como la mujer que tuvo flujo y que esperó ya que se gastó todo y que después ya no pudo más y le iba peor. Entonces escuchó de Jesús y viene a Jesús. Nuestra mejor opción en el problema es acudir a Jesús, pero el problema no es importante. El problema es que necesitamos confesar a Jesús en medio del problema. Amén. Ya sea que lo confesemos con fe para apoyarnos en el problema, para que Dios nos escuche en el problema, o que lo confesemos por fe por primera vez para ser salvos. La solución a nuestro problema, enfermedad, situación de la vida o salvación inicial, no es un problema para Jesús. Nuestro problema no es un problema para Jesús. La solución a nuestro problema es Jesucristo mismo. Tenemos que confesar a Jesús en medio de nuestro problema. Ir a Jesús en base a quién es Jesús. Si usted no conoce a Jesús, si usted todavía no está convencido de quién es Jesús, sepa que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra a morir por nosotros. Se vistió como hombre dejando la gloria. Murió en la cruz del Calvario. Resucitó y ahora está ahí intercediendo por nosotros. Amén. Cuando confesamos esto, tenemos fe y Él nos escucha. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia a adorarte, a bendecirte, Señor, a darte gracias porque ahora conocemos quién eres tú, porque ahora sabemos, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Hijo de David, el Rey eterno. Gracias, Señor, porque con ese conocimiento que tú nos has dado, Señor, a través de la palabra, a través de tu Espíritu Santo, tenemos fe para venir delante de tu presencia. Y ahora, Señor, podemos escuchar tu voz diciendo, ¿qué quieres que te haga? Señor, porque sé quién eres, pongo mis problemas en tus manos. Porque sé lo que has prometido, pongo mis problemas en tus manos. Porque sé que tu fidelidad es la que me sostiene, pongo mis problemas en tus manos, mi enfermedad, mi situación. Padre, contesta conforme a tu voluntad, contesta conforme a tu propósito, Señor, pero incrementa nuestra fe para que estemos firmes en la seguridad de lo que tú has hecho, de lo que tú eres, de lo que tú seguirás haciendo por nosotros y de lo que harás, Señor, en la eternidad por nosotros. Gracias, Jesucristo, por esta palabra. Permítenos, Señor, que la podamos vivir, que la podamos entender, Señor, practicar todos los días, que confesemos que tú eres Jesucristo nuestro Señor y que en base a ello, Señor, vivamos nuestra vida todos los días fijándonos en ti, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Gracias, Jesucristo, por esta palabra, Señor. Permite que se quede en nuestros corazones, Señor, todos los días. Te lo pido y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén.